Mi nombre es Arturo Valera. Quisiera pedirle a Alberto esta parte que va a dar los anuncios para la próxima semana, que se acerque y vayan preparando sus preguntas para de una vez. Sí, solo por si alguien se tiene que retirar antes. Como sabemos, todos los martes de 8 a 10 tenemos sesión en este seminario Liberalismo Clásico 101. El martes que viene están cordialmente invitados todos, presenciales y a través de internet. Vamos a tener, moderado por Dante Ramos, vamos a tener un conversatorio entre el doctor Héctor Ñaupari y mi persona sobre hay un cuestionario de 2 o 3 preguntas, pero en realidad se resumen a una sola. Y es la siguiente: ¿por qué razón, la pregunta es esta, ¿por qué razón el liberalismo clásico, siendo la filosofía de gobierno demostradamente más exitosa en la historia y en la geografía que sus alternativas, por qué la esterilidad política? Digamos, por qué las expresiones alternativas, opuestas y contradictorias al liberalismo clásico son las que están presentes siempre en la escena política, incluso de un modo hegemónico, de un modo dominante, y no el liberalismo clásico. Razones. Sobre esa pregunta vamos a tener respuesta el martes 11, el martes que viene, aquí de 8 a 10 como siempre. El doctor Héctor Ñaupari y yo vamos a dar respuesta a esa pregunta durante la primera hora, y en la segunda hora esperemos que las den todos los invitados. Muchas gracias, y ahora vienen las participaciones respecto a esta exposición del doctor Sardón. Gracias, Arturo. Bueno, a mí me da miedo cuando hablas de esterilidad, con tal de que sea política. Bueno, para hacerlo más ameno, es 1 minuto. Traten de concentrar la pregunta para que el doctor José Luis Sardón pueda responder. Y levantan la mano. A ver, empezamos con Dante. Acércale el micro. Vamos a iniciar por rondas. Aquí en las presenciales vamos a empezar con 4 y por online las que ya están escribiendo algunas preguntas. José Luis, quería preguntarte cómo le puedes explicar a nuestros amigos, al público, qué entiende Estados Unidos por el destino manifiesto. A ver, ¿otra más? ¿Alguno? Sí, yo quería hacer una pregunta. Hemos escuchado en esta hora un diagnóstico muy detallado de la relación entre libertad y democracia. Pero, ¿cuál sería la propuesta, ya aterrizando en el tema de propuestas, respecto a cómo se debería manejar esto de aquí en adelante, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta que José Luis Sardón tiene frente a este diagnóstico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Aquí adelante, Carlos, aquí. Gracias, buenas noches. La pregunta más o menos teórica es la siguiente. ¿Por qué en una sustentación de la democracia y libertad siempre se parte de la fuente de John Locke? Y más bien ya no se toca a Juan Jacobo Rousseau, que prácticamente viene a ser, ¿no?, el adalid, digamos así, de la democracia europea. Y entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre el pensamiento de John Locke en cuanto a la libertad y la democracia y la de Rousseau? Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? No. Entonces pasamos a una pregunta en internet que ya le acaban de hacer. ¿Se lo puede leer, Carlos? Guillermo estuvo Fer, no vimos la primera parte. Jorge, solamente escuché los primeros 15 minutos de la conferencia, pero me gustaría saber la opinión en torno al proceso democrático recién vivido en Guatemala.
principalmente el vínculo que existe entre los privilegios que continúan ofreciendo la mayoría de candidatos y partidos políticos. Estos privilegios son concretamente programas de transferencias, subsidios que afectan la libertad económica, ¿no? ¿Estos programas afectan la libertad económica? Ok. Tiene más o menos 15 minutos como para poder desarrollar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la pregunta sobre el tema de los Estados Unidos. Yo diría que el problema, el problema conceptual se remonta principalmente al presidente Woodrow Wilson, ¿no? Es a partir de Woodrow Wilson que se genera lo que se conoce con el nombre del wilsonismo. Es una doctrina, ¿no? Es una doctrina que tiene gran impacto en la política exterior norteamericana, ¿no? Es una doctrina que nace como contraposición a la doctrina de Teddy Roosevelt, el anterior presidente, de Theodore Roosevelt. Roosevelt es lo que se considera un realista, ¿no? Y tenía una visión, muy parca de lo que debía hacer los Estados Unidos en cuanto a política exterior. Para ellos, para Roosevelt, el primer Roosevelt, ¿no? Los Estados Unidos, su política exterior debía ser una política de defensa de los Estados Unidos, nada más. Pero después viene Wilson y dice, no, los Estados Unidos tienen algo que va mucho más allá de su defensa, debe expandir la democracia en el mundo, ¿no? Ahí viene esa idea, pues, de los Estados Unidos como un campeón de la democracia. Y eso es a principios del siglo XX. A partir de entonces, la política exterior norteamericana ha oscilado entre uno y otro paradigma, ¿no? A veces ha prevalecido, como claramente con Nixon, ¿no? Las ideas de Teddy Roosevelt, pero a veces se ha tenido también el impulso de pro-democrático, ¿no? Inclusive me atrevo yo a decir con el presidente Reagan. Fíjense ustedes, el mismísimo presidente Reagan no se atrevió a atacar a la Unión Soviética por el tema del comunismo, por el sistema económico. No propuso capitalismo frente a comunismo, sino propuso democracia frente a comunismo, ¿no? Reagan creó el National Endowment for Democracy, por ejemplo, ¿no? Entonces es una idea muy fuerte que tienen los Estados Unidos de promover la democracia en el mundo, y a veces se meten en problemas muy graves por eso, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría sobre este tema del wilsonismo que se llama. La segunda pregunta de Humberto era sobre aspectos más concretos de cómo aterrizar estas ideas. Yo lo que creo es que un programa liberal tiene que comprender puntos muy concretos de reforma electoral o institucional, que son fáciles de enunciar pero muy difíciles de llevar a cabo. El primero de ellos, ¿no? Si se trata en ir en orden de importancia, yo creo que es el tema del sistema de representación. En el Perú tenemos un sistema de representación proporcional, que durante bastante tiempo ha sido un sistema de representación proporcional puro. ¿Por qué? Porque se usaba el Distrito Nacional Único para la elección del Senado, o inclusive en la época de Fujimori del Congreso unicameral. Entonces, eso llevó a la fragmentación del sistema de partidos de una manera terrible. La representación proporcional, en términos más limitados, empieza el año 63, o sea, tiene ya casi 50 años el Perú. Es un sistema que predomina en América Latina, ¿no? En la Argentina tienen, por ejemplo, la llamada lista sábanas, que es el mismo problema. Pero ya Chile nos está marcando un poco el derrotero, ¿no? En Chile, el año 88, antes del retorno a la democracia, establecieron un sistema binominal, que es bastante parecido al anglosajón. Y gracias a eso en Chile se ha formado este sistema de dos bloques, ¿no? De izquierda y de derecha, que viene funcionando bastante bien. Entonces ese es el camino, esa es la primera y más importante reforma electoral. Luego viene el tema de la obligatoriedad del sufragio, que yo también creo que hay que eliminarlo, ¿no? Hay que ir al voto voluntario por razones políticas y morales inclusive.
Luego hay el tema del sistema de gobierno. En el Perú tenemos un sistema muy complejo, que es una mezcla de presidencialismo y parlamentarismo, ¿no? Entonces, esas yo diría que son las tres principales reformas, pero son fáciles de decir, muy difíciles de implementar, la verdad. Pero hay que tener las ideas claras, de manera en que cuando se abre una ventana de oportunidad, hacerlo, ¿ya? Luego venía la pregunta sobre Rousseau, ¿no? Bueno, yo confieso que tengo a Rousseau entre los malos de la película. No tanto ciertamente como Marx, pero para mí Rousseau expresa una visión muy romántica, ¿no? Es un romántico, es el pecado de Rousseau, a diferencia de Locke, que es realista, ¿no? Locke tampoco es un pesimista como Hobbes, ¿ah? Pero para mi gusto, por lo menos, Locke sí es ese realismo equilibrado, ¿no?, entre el pesimismo de Hobbes y el romanticismo, diríamos, de Rousseau, ¿ya? Rousseau tuvo gran impacto en Francia y en América Latina en general, es verdad, pero eso no sé si fue tan bueno, ¿no? En los Estados Unidos hay politólogos como Robert Dahl, ¿no?, muy importante, que es muy partidario de Rousseau. Pero yo me atrevo a también, con todo el respeto que merece Dahl, pero a tenerlo entre los equivocados, diríamos, entre los equivocados, ¿no? Dahl, por ejemplo, tiene un librito que se llama ¿Cuán democrática es la Constitución de Estados Unidos? Y dice, ¿no?, no mucho, y tiene razón, la Constitución de Estados Unidos no es muy democrática. Pero para mí eso es un mérito, para él es un grave defecto, ¿no? En los Estados Unidos han llegado donde han llegado gracias a esa mezcla de instituciones democráticas y no democráticas, ¿no? No ha sido una democracia pura, ¿no? Pero Dahl critica por eso, y tiene razón Dahl en señalar que no es muy democrática la Constitución de Estados Unidos, no es muy democrática, no quería hacerlo, quería hacer una cosa intermedia, ¿ya? Y finalmente, bueno, la pregunta que viene por internet sobre el caso de Guatemala, creo que ahí se ve una vez más este problema del clientelismo, ¿no? El clientelismo, como la democracia es tan vulnerable a la demagogia y al clientelismo, o sea que se vota por el que promete más, así sean locuras lo que se promete, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, no queda otra que la educación económica, la reforma institucional, y algo también que es sumamente importante que no lo señalé es lo siguiente, fíjense, Persson y Tabellini hacen mucho hincapié en eso, y dicen la democracia termina haciendo una diferencia para el crecimiento cuando se sostiene, o sea, es muy importante sostener el proceso democrático, ¿no? Es lo más importante. ¿Y a qué llaman sostener? Llaman a una vigencia de 3 generaciones, o sea, 45 años. Cuando se tienen procesos no interrumpidos de democracia a lo largo de mucho tiempo, termina haciendo una diferencia. Entonces, por eso el Perú ha sido zarandeado. En el siglo XX han habido 7 interrupciones del proceso constitucional. Esperemos que en el siglo XXI no haya ninguna, ¿no? Lo más importante es que se mantenga el proceso, que hayan elecciones cuando las deba haber, ¿no? Y entonces así la gente va a ir educándose políticamente, y eso también se aplica, me parece, para Guatemala, que no haya interrupción del proceso. Bueno, quiero aprovechar yo creo que desde que se empezó el CLC no he hecho ninguna pregunta, quiero aprovecharme porque cuando empezamos con la escuela de liberalismo clásico, a mí me encantaba hacer preguntas. Y una de las lo que me ha quedado claro aquí, la palabra es reforma. Yo quisiera saber primero con cuál empezar, con la reforma electoral, reforma constitucional. Esa es una de las preguntas que quisiera que nos lleves. ¿Cómo llegamos a la reforma electoral, que es fundamental para llegar a una reforma constitucional? A ver, sigamos con las preguntas, a ver si los pico, digamos. Perdón. Ahí le acercan el micro. Quisiera que me diga, ¿cuál es el aspecto fuerte de la democracia que se puede acentuar hoy aquí en Perú? Otra pregunta por ahí. ¿Quién se anima? Ahí atrás. Buenas noches. Usted comentaba, profesor, que una de las características de una democracia bien llevada era la continuidad de las políticas públicas. Actualmente, ¿considera usted que desde los 90 hay una continuidad en lo que es
régimen económico y que se mantiene hasta ahora, o tiene alguna o discrepa de ello. Gracias. Una pregunta más para terminar la segunda ronda. Si no, pasamos a las respuestas. Bueno, yo creo que se tienen que tener claras las ideas, pero luego viene ya un aspecto muy complicado de la política, que es la aplicación de esas ideas, ¿no? En el caso de la aplicación de las instituciones del derecho a los casos, ahí viene lo que se llama la jurisprudencia. O sea, es muy importante la prudencia, ver el momento y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces, si es que es así las cosas, ¿no? Y es tan difícil hacer cambios, yo insisto que habría que tratar de empezar por el tema del sistema de representación, ¿no? Especialmente las bases electorales con las que se eligen a los congresistas. Eso no requiere una reforma constitucional, requiere una reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica de Elecciones, nada más, que no es poco, pero comparado con lo otro es más fácil. Entonces yo empezaría por ahí. Y eso sería lo que más impacto tendría en términos de la viabilidad y la sostenibilidad de la democracia. Quiero hacer notar que ese aspecto, si fuéramos a una elección individual de los congresistas, tendría impacto en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, Persson y Tabellini, para citarlos nuevamente, han correlacionado el sistema de mayorías allí donde existe en Europa, ¿no? Como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Versus el sistema proporcional en los países escandinavos. Entonces ellos dicen que la explicación de por qué el gasto público en Inglaterra está en 30 y tantos % y en los otros países está en 50 y tantos % es por el sistema electoral, ¿ya? Cuando se tiene un vínculo muy directo con el congresista, entonces la ciudadanía frena el gasto público, frena los impuestos altos, ¿ya? Sobre todo en un segundo momento, cuando madura la relación. En cambio, cuando la relación entre el ciudadano y el congresista es difusa, como es el caso de la elección por lista, entonces ahí el gasto público se desboca, los impuestos se disparan. Entonces ese es un efecto. Pero el otro efecto mucho más importante es el tema de la corrupción. Y ahí no solamente han escrito sobre esto Persson y Tabellini, sino también Susan Rose Ackerman, profesora de la Universidad de Yale, ¿no? Ella explica cómo la percepción de la corrupción, que es medida, por ejemplo, en el índice de transparencia internacional, es menor en los países que tienen la elección individual de los congresistas en relación a la que existe en los países de elección proporcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque las posibilidades de monitoreo de las conductas de los congresistas son mucho mayores allí donde la elección es individual. Es mucho más barato, más fácil hacer seguimiento a los congresistas cuando la elección de ese tipo. O sea que las consecuencias que tendría una sustitución del régimen electoral serían enormes, desde el punto de vista de la economía y también desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, ¿ya? Y finalmente había el tema de la continuidad de las políticas públicas, ¿no? Yo sí creo que hay una continuidad, evidentemente hay que reconocer que hay una continuidad. ¿En qué? Bueno, en lo esencial, las políticas macroeconómicas. Mal que bien, el Perú, yo sí pienso que tiene unas políticas macroeconómicas aceptables desde los años 90, ¿no? La inflación definida convencionalmente como el incremento desordenado de los precios es bajo, es controlado en el Perú desde los 90, ¿no? También los niveles de gasto público son relativamente bajos, ¿ya? Entonces, eso después, las reformas estructurales de la economía, que se llamaron así a principios de los 90, como fueron las privatizaciones de los servicios públicos y de otras empresas del Estado, también se han mantenido felizmente, ¿no? Entonces, en términos generales, eso está determinado por la parte más rescatable de la Constitución del 93, que es el capítulo primero del título tercero de la Constitución, los principios generales del régimen económico. Entonces, esa es una gran conquista del Perú, ¿no? Ese capítulo, dicho sea de paso, no
no nace allí, sino nace en los decretos legislativos antes del golpe de Estado, los decretos legislativos del año 91, como el 668, el 757, y fueron fueron concebidos en realidad por una alianza que se dio en ese momento entre las fuerzas del Fredemo en el Parlamento con el APRA. Entonces, eso luego se constitucionaliza, ¿no? Y hasta ahora dura, y hay que esperar que eso se mantenga. Pero la Constitución del 93, por supuesto, no es perfecta, ¿no? Tiene muchos defectos y se puede corregir, pero es una Constitución que indudablemente le ha favorecido al país para alcanzar unos niveles de libertad económica importantes, ¿ya? No hay que menospreciar lo logrado en la década pasada, ¿no? En la última década, el Perú ha tenido una tasa de crecimiento promedio de más de 6% anual, ¿no? Que es un crecimiento muy importante. La pobreza se ha reducido a niveles alrededor de 30% y la extrema pobreza a cerca de 10%. Entonces es un despegue del Perú que se debe defender y se debe profundizar, ¿no? Bueno, ahí empezamos con Humberto. Llévale el micro. Yo tengo una pregunta. Sí, yo sí tengo una pregunta. La injerencia del positivismo del lado del río de la democracia y del lado de la Constitución. Me gustaría más o menos que quede claro un poco ese tema. Después... Sí, yo quisiera que José Luis nos explique cómo una Constitución que tiene más que, creo que 13 artículos, ¿no? 13 artículos la norteamericana, 20 y tantas enmiendas y creo que 13 ratificaciones. ¿Cómo es posible que una Constitución tan pequeña, con tan pocos artículos, haya convertido a un país como los Estados Unidos en la potencia que es? Y cómo una Constitución con más de 300 artículos, si no me equivoco, como la nuestra, no ha resuelto ese problema. ¿Otra pregunta? Ahí ya, con Alberto. Aquí nomás. Gracias. Mira, la persona de Guatemala, Guillermo, enfatiza el tema de las transferencias, que es muy grave. El clientelismo, le llamaste tú, José Luis, que es muy grave en Guatemala, es muy grave en Argentina y puede llegar también a ser muy grave en el Perú. Es decir, el clientelismo es el sistema por el cual, a través de estos programas sociales que le llaman, la clase media es obligada a pagar la educación y la salud de sus hijos, pero también la educación y la salud de los hijos de al menos otras 2 clases de personas. Los receptores netos de impuestos, que son los pobres que supuestamente se benefician con los planes sociales de los gobiernos, y los hijos de la casta intermediadora política, que es la que le quita los impuestos a la clase media para repartirlos supuestamente una parte de ellos a la clase popular. Entonces, la pregunta que yo me hago y que le hago a muchos académicos y desde hace tiempo es sobre el principio de 1215 que tú mencionaste, el principio de que no es justo que haya tributación sin representación. Es decir, si yo pago impuestos, tengo derecho a elegir a ti o a Arturo como representantes míos en el Congreso. Muy bien, eso se considera justo. Ahora bien, el problema es que no se considera injusto que si yo no soy un contribuyente de impuestos, si yo soy un receptor neto de impuestos, entonces no se considera injusto que yo escoja un representante que por mayoría sancione cada vez más progresivo el proceso de transferencia que tú muy bien señalaste en esos cuadros hablando de gasto público. Pero resulta que en países como Guatemala, Venezuela, Argentina y temo que sea el Perú en el futuro, esos programas del gasto, no sé si llamarlo público, ese gasto, el componente más importante son transferencias. Gracias.
Solo preguntar sobre el voto obligatorio que se trató en algún momento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debería o no debería ser obligatorio? Bueno, en primer lugar la pregunta sobre el positivismo, ¿no? Por positivismo se suele entender en la teoría del derecho, gracias, se suele entender las ideas de Kelsen, en resumen, ¿no? De Hans Kelsen, para quien el derecho es lo que dice la Constitución, la ley, los decretos que da el gobierno, eso es el derecho, ¿no? Y eso se suele contraponer con el justnaturalismo, ¿no? Que dice que eso es el derecho positivo, pero que más allá de eso hay el derecho natural. Yo ciertamente, por supuesto, simpatizo con la teoría del justnaturalismo y el derecho natural, pero como abogado que tengo cierta práctica de la profesión, ¿no? Y también por ejemplo, en arbitrajes o en tribunales administrativos, comprendo perfectamente que en la práctica es muy complicado la aplicación del derecho natural, porque podría llevar, ¿no? Y a veces lleva, ¿no? Por ejemplo, al activismo judicial, ¿no? Del punto de vista de los jueces. O sea, que los jueces resuelven lo que a ellos les parece, sin apegarse a la letra, ¿no? De las leyes. Entonces es problemático, ¿no? Termina siendo muy problemático alejarse de las leyes, ¿no? Entonces, las batallas hay que darlas en cada momento, creo yo. Por supuesto, antes de que se den las leyes hay que tratar de que las leyes sean consistentes, las leyes positivas con las leyes naturales o si se quiere con las leyes económicas. Pero cuando están dadas hay que cumplirlas, ¿no? A no ser que se trate de cuestiones aberrantes. Pero inclusive en ese caso es muy peligroso, ¿no? En el Perú ahora, por ejemplo, vemos que una institución educativa muy de gran gravitación no repudia una resolución del Tribunal Constitucional y no la aplica, no le hace caso. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que haya gente o instituciones que se coloquen por encima de la ley. Yo creo que todos debemos cumplir la ley y la resolución del Tribunal Constitucional también, por supuesto. Sobre los Estados Unidos, bueno, efectivamente, la Constitución de Estados Unidos en su redacción original tiene 7 artículos y luego ha tenido enmiendas 20 y tantas, ¿no? Ya se acercan a las 30, creo que son 26 o 27 las enmiendas. No todas están vigentes, algunas se han derogado. Pero en balance es un texto muy pequeño, ¿no? En parte su éxito se debe a eso, a la sobriedad con que fue concebida y redactada, ¿no? Esa humildad de los constituyentes, ¿no? Respecto a lo que podían y no podían hacer. Las constituciones ambiciosas, muy largas, a la larga son muy ineficaces, ¿no? Por ejemplo, Sartori, el politólogo Giovanni Sartori italiano, hace notar la constitución más larga que ha habido en el siglo XX ha sido la constitución de Yugoslavia, de Tito, el año 74, que no llegó a impedir la disolución de Yugoslavia cuando él fallece, ¿no? Entonces, el alcance de las constituciones es limitado, ¿no? Y uno de los méritos de la Constitución del año 93, en el caso del Perú, respecto a la del 79, es que tiene 101 menos artículos. Tiene 206 artículos, la Constitución del 79 tenía 307 artículos. Luego, el tema que señala Alberto. Yo creo que ahí lo que él está indicando es ese otro problema, que es un problema ya ideológico que tenemos en América Latina y seguramente también en Europa, del paternalismo. O sea, esta idea de que el Estado debe ser nuestro papá, que nos da esto, nos da aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Es un problema ciertamente que tienen muy grave los europeos, ¿no? Por ejemplo, parecería chiste, pero no lo es. El Parlamento Europeo hace un tiempo en Bruselas declaró que las vacaciones en el extranjero era un derecho humano fundamental. Overseas vacations as a fundamental human right, declararon, ¿no? Entonces, después en Finlandia se ha declarado que la conexión al Internet de alta velocidad es un derecho humano fundamental. Y después vienen las crisis económicas. La crisis económica se origina en la manipulación de crédito, pero también se origina en esa definición tan amplia que se hace de los derechos, ¿no?
Ahora la crisis en España ha llegado a tal punto que se está empezando a hablar por primera vez desde hace mucho tiempo de un recorte no solamente del gasto público, sino de los derechos, ¿no? O sea, quieren ir a una visión más sobria de los derechos. Y ojalá vayan, porque esa es la única salida que hay a eso. O sea, tienen que descubrir los políticos europeos y los latinoamericanos el tema de la escasez, el hecho económico fundamental de la escasez, ¿no? Y finalmente el tema del sufragio. Yo, insisto, soy contrario al sufragio obligatorio, ¿no? Por razones políticas y morales. Políticas por lo siguiente: creo que el voto obligatorio recalienta el ambiente político, ¿no? Es percibido por los ciudadanos como un chantaje de la clase política hacia ellos, para luego sacarles en cara: ustedes nos eligieron, ¿no? Como ha pasado en el Perú varias veces. Entonces, eso lo que lleva es que los candidatos antisistema se benefician con eso. El que dice, los voy a matar a todos cuando llegue algo, esos son los que más votos obtienen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político es inconveniente. Pero más grave todavía es inconveniente y es inadecuado el voto obligatorio por razones morales. Porque cuando el sufragio es obligatorio, se vicia o se dificulta el contenido moral que puede tener el voto, ¿no? De adhesión o de preocupación por la comunidad. Entonces, de repente la gente ya no va a votar porque le preocupa su comunidad, sino va a votar para que no le pongan multa. Entonces, se dificulta el contenido moral del sufragio, ¿no? En la gran mayoría de países desarrollados, el voto es libre. Las únicas dos excepciones que yo conozco son Bélgica, que es un país muy pequeño, y Australia, que es una excepción realmente. Pero el voto es libre en los Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, ¿ya? En América Latina es libre hace un tiempo en Colombia, y Alberto me informaba que también ahora es libre en Venezuela. Bueno, en Colombia, fíjense ustedes, el voto libre y por otro lado el periodo presidencial de 4 años ha hecho que Colombia tenga, dentro de lo que es América Latina, la democracia más estable, ¿ya? Y si se ve la tasa de crecimiento de las economías latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX, la más exitosa en medio de la mediocridad general es la economía colombiana. Probablemente algo tenga que ver con su estabilidad política, ¿ya? A pesar de la guerrilla, exactamente. A ver, la última pregunta para ir cerrando. ¿Quién? No, solo una preguntita técnica muy cortita. Con el sistema que tú propones o adhieres, el sistema de elección uninominal versus el de lista, ¿no? ¿No crees que una persona como tú tendría menos posibilidades de ser postulada? Es decir, al requerirse la postulación por una circunscripción muy pequeña, donde frente al otro sistema, el sistema de lista, donde tú podrías recoger votos de todo el país. Y me refiero tú o cualquier persona conocida en todo el país por sus credenciales como empresario o como educador, por ejemplo. Eso es una duda que yo tengo en relación con el sistema electoral que tú estás proponiendo. A ver, una pregunta más, Carlos, por favor. Sí, ahí te va a llevar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me felicito la brillante exposición de acá de los doctores respectivos y de todos los concurrentes. Yo tengo un pequeño problema y duda al respecto. Por eso he venido acá con mis amigos, porque me dicen que es buena la conferencia y es más buena todavía de lo que yo suponía, las conferencias. Y vengo a desasnarme un poco. Entonces, pero mi pregunta es esta, mi cuestión, ¿no? En Estados Unidos, para mí existe una democracia no directa, sino indirecta, pese a que el voto es voluntario, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque de 100 millones de votantes que pueda tener Estados Unidos, ¿quiénes son los que al último definen? Depende de los candidatos. Los colegios electorales están atrás, ¿sí o no? O sea, los colegios electorales
que pueden ser miles entre los 50 o 51 o 52 estados federales, puede, lógicamente, rectificar ese triunfo de los millones de personas. Entonces, es una democracia indirecta, ¿no es cierto? Ya, correcto. Ahora la cuestión de Obama, que es un negrito, bueno, que de Estados Unidos, el día que llegue un negro, nosotros no va a llegar nunca un negrito, y ha llegado efectivamente, y en los momentos más circunstanciales. Y no pueden, lógicamente, ante las circunstancias, ante lo que está viviendo, los problemas que está viviendo Estados Unidos, que está al borde de la bancarrota y quizás en la bancarrota mismo. Mis familiares que están allá viviendo 30 y tantos años han regresado porque dice que es irrecuperable a Pegua, no sé. Entonces, ¿cómo es que ese, no? Y la Constitución, claro, tiene más que 8 enmiendas y todo, ¿no? Pero, ¿cómo entonces es ahora que Obama, un negrito que esté gobernando, y lógicamente que no se le puede echar la culpa de todo, Dios mediante, cómo entonces es que responde esa Constitución, o esa democracia, no esa Constitución, a la democracia, ¿no? Cuando efectivamente tratan la rectificación de los colegios electorales? En la Constitución, por ejemplo, en Inglaterra no existe, desde el siglo XII no existe Constitución escrita, sino Constitución hablada. El derecho consuetudinario. El rey reina, pero no gobierna. Solamente leyes y decretos. Y las leyes, según me han dicho, escuché una conferencia de Aya de la Torre hace muchos años, que decía que habían leyes especiales para los ricos y leyes especiales para los pobres. Que inclusive cuando había en el Parlamento una discusión, ¿no? O los conservadores, lógicamente, o los demócratas, los conservadores, etcétera, ¿no? Los liberales, ¿no? Entonces, uno, si no estaba de acuerdo con su otro partido, ¿no es cierto?, se pasaba por la cuestión de la ley. Y eso no quería decir que sea un traidor, no como acá. ¿Por qué? Porque estaban justamente en un tipo de razón. Para terminar, en Rusia solamente hay 16 artículos en la Constitución. Y en la China de la Revolución Cultural de Mao Zedong solamente hay 15 artículos. Y en Suiza, en una democracia directa, que no pueden votar una ley sin consulta a las confederaciones de trabajadores. Entonces, y para terminar, digo yo, no, porque hay varias cosas que discutir. ¿Cómo es que se puede aplicar esa democracia, no? Esa democracia. Y perdón, para terminar esto definitivamente. Se hablaba también, Aya de la Torre hablaba de la dictadura de la democracia. La dictadura de la democracia. ¿Qué cosa quiere esto? Que en el siglo XVI o XVII, cuando caía el Imperio Romano y estaba en crisis, fue llamado ¿quién? El labrador, agricultor de la tierra, Cincinnato, labrador romano. Y fue llamado para que arregle los problemas de Roma. Bueno, ya más o menos está clara tu pregunta. No, y perdón, pero ¿cómo era esto? Esta dictadura, cuando terminaba. O sea, ya es la parte ética y moral que entramos, porque la Constitución es ética más que artículos, y las leyes también. Okay. Entonces decía, cuando terminaba el mandato, y había hecho cosas malas, como aquí han hecho muchas cosas malas los antiguos anteriores, entonces tenían que rendirle cuenta a la masa, y eran despeñados de una peña como la griega que se llamaba Peña Tarpeña. Muchas gracias. José Luis. Gracias. A ver, en primer lugar, la pregunta de Alberto, tan generoso como siempre. Efectivamente, el sistema de representación favorece a un tipo de personalidad, ¿no? Eso es claro. Ahora bien, lo que él insinúa es que dificultaría el acceso de cierto tipo de personalidad positiva para el país. Yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? Una de las observaciones muy sagaces de Tocqueville en La democracia en América es la siguiente, ¿no? Él viajó y conoció muchos aspectos de la vida americana, pero una de las cosas que hace notar es la siguiente. Dice que le había sorprendido la mediocridad personal de los congresistas americanos, pero que más le había sorprendido la calidad de las leyes que ellos hacían. O sea que la organización política de Estados Unidos era tal que los resultados eran buenos, a pesar de que los insumos no eran tan buenos, ¿no? Y era por las reglas de organización. O sea, en las instituciones pasa que cuando se tiene reglas de organización
pertinentes, los resultados son buenos, a pesar que los insumos no sean tan buenos, ¿no? Y en América Latina probablemente pasa al revés, ¿no? Eso lo hacía notar a principios del siglo XX el Perú, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Que decía que en el Perú habían personalidades notables en el Congreso, pero los resultados eran mediocres, o sea que era al revés, ¿no? Sartori decía también, ¿no?, que con la representación proporcional se podía favorecer la llegada, bueno, de algunas personalidades importantes, pero el precio era que se abría también las puertas a que el caballo de Calígula llegara al Senado, ¿no? En Italia, que tenía un sistema muy proporcional, llegó, por ejemplo, la Chicholina, ¿no?, al Parlamento. ¿Por qué? Porque se elegía en distritos muy grandes, ¿no? Entonces, con el sistema uninominal, probablemente se elimina esa posibilidad de las otras personalidades benéficas, digamos, pero también se elimina la posibilidad de lo que llamaríamos en el Perú la chacota, ¿no? Tomar a la broma la política. Entonces se va a un tipo de personalidad más funcional para la democracia. Ahora, en el caso del Perú, ya yendo a cuestiones más específicas, yo sí sería partidario de lo siguiente, ¿no? Tener la elección uninominal de los diputados, pero yo reintroduciría el Senado, eligiéndose no en Distrito Nacional Único, pero sí en macroregiones, es una cosa intermedia, en macroregiones. Se podría dividir el país en 6 macroregiones y cada una de ellas hacer sus pequeñas listas de senadores, ¿no?, para que no vayamos al salto al uninominal totalmente. Entonces, de esa manera se tendría una combinación interesante. Ahora, no iría de ninguna manera a la elección de los senadores en Distrito Nacional Único, porque de esa manera cada senador se sentía un presidente, como pasó en los años 80, ¿no? Entonces, eso no era muy bueno para el país, ¿ya? Ahora, finalmente, la última pregunta sobre el tema del colegio electoral. Efectivamente, en Estados Unidos quien elige a presidente es el colegio electoral, que tiene 535 integrantes, igual número que el número total de congresistas, diputados y senadores. Y son elegidos, por supuesto, con un voto diferente, ¿no?, para la elección presidencial. Son compromisarios, les llaman, ¿ya?, que se pueden voltear. Ahora, el gran problema fue la elección del año 2000. A nivel del pueblo, Gore, ¿no?, sacó más votos que Bush, pero en el colegio electoral Bush obtuvo más compromisarios que Gore y se llevó la elección, sobre todo por la votación de Florida, porque el que saca más votos en un estado, a pesar que sea un voto más, se lleva todos los compromisarios de ese estado, ¿no? Entonces, eso pasa en ese sistema, ¿ya? A lo largo de la historia de Estados Unidos, eso ha pasado como 3 veces, nada más, pero puede pasar, ¿ya? Pero ese es el precio que hay que pagar para defender el federalismo. O sea, el colegio electoral expresa el federalismo. ¿Por qué? Porque cada estado es visto como una unidad política frente a los demás estados. O sea, no hay una elección proporcional, porque cada estado debe ser visto por los demás estados como una unidad política. Esa es la idea del colegio electoral. Y ciertamente es un límite a la democracia. No es muy democrático eso. Hillary Clinton, cuando pasó el año 2000, ella propuso eliminar el colegio electoral, ¿no? Pero felizmente no le han hecho caso, ¿no?, porque eso hubiera sido profundizar la ruta que tiene Estados Unidos hacia la democracia de masas. Entonces, felizmente todavía existe el colegio electoral y ojalá siga existiendo. Pero, por supuesto, estoy de acuerdo con que la democracia tiene que tener límites, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, quiero un fuerte aplauso para José Luis Sardón. Gracias por la ponencia, la excelente ponencia. Más bien yo quería leer un poquito lo que dice los hermanos de Guatemala, en especial Jorge. Dice: gracias, licenciado Sardón, Alberto y todos por desestatizarme un poco. Saludos para todos desde Guatemala. Así que con eso terminamos y dejamos la invitación para el próximo martes para los que están en internet online y para los presenciales a la misma hora todos estamos despedidos. Un gusto.